tardes vamos a hacer la lección del domingo segundo de Cuaresma. Y el texto es Lucas, de nuevo San Lucas, Lucas 9, 28, 36. Comenzamos esta lección recordando, agradeciendo al Papa Francisco la salud que parece que se está recuperando del Papa Francisco, y seguimos orando por las personas enfermas que tenemos cerca de las comunidades o cerca de la amistad que tenemos. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos transfigure, que nos haga semejantes a Jesús, que nos dé los vestidos luminosos de Jesús, el rostro resplandeciente de Jesús, para que le sigamos en este camino cuaresmal hacia la cruz y junto a la cruz hacia la resurrección. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver a Jesús, abre nuestros oídos para escuchar a Jesús. Ayúdanos a bajar del monte para ir a la vida de cada día, llevando en nuestros labios y en nuestra vida el Evangelio. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Y para motivarnos para esta lección, hemos escogido dos textos. Los dos, al menos uno, es muy conocido. Uno es del Salmo 26 y dice así: oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Del Salmo 26, precioso. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y el segundo texto, menos conocido para algunos de vosotros, es de San Juan de la Cruz y dice: pone estas palabras en boca del Padre, y el Padre nos dice: pon los ojos solo en Jesús, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Por lo tanto, Juan de la Cruz nos invita en esta lección a poner los ojos en Jesús, porque en Jesús el Padre nos lo ha dicho todo y nos lo ha revelado todo, y hallaremos mucho más de lo que deseamos o pedimos. Y comentamos un poco el contexto de este texto, que es, como ya os habéis dado cuenta, el texto de la transfiguración. La transfiguración podemos decir que es como un respiro en el camino de Jesús hacia la Pascua. Es como un aliento, pero en realidad, más que Jesús, somos nosotros los que necesitamos la transfiguración, porque Jesús no ha decaído en el camino, pero nosotros, cuando aparece la cruz, la dificultad, los problemas, como que empezamos a dudar
y nos venimos un poquito abajo. Por eso la transfiguración es respiración para Jesús, para seguir, pero sobre todo podemos decir que es una respiración para nosotros, para nosotros. El Papa Francisco nos dice que subir a un monte, yo creo que todos recordamos alguna experiencia que hemos tenido de subir a un monte, y cuando uno sube al monte se fatiga y de vez en cuando tiene que pararse para respirar. El Papa Francisco dice que la Cuaresma es subir a un monte elevado junto con Jesús para realizar una experiencia particular de ascesis. No es fácil subir a un monte, preferimos la llanura, preferimos los terrenos que no nos exigen esfuerzo. Entonces el Papa dice que la Cuaresma es subir con Jesús a un monte. Y el otro día veíamos la presencia del diablo en el desierto que tentaba a Jesús. Entonces ahora vamos a pasar de la tentación, vamos a pasar a la glorificación. Son dos momentos fuertes. En el desierto Jesús es tentado, en el monte Jesús es glorificado, preludio de la glorificación que acontecerá en la resurrección. Y esto San Juan de la Cruz lo dice con un texto muy bonito. Dice que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. Pretendemos, el Espíritu Santo pretende que en este pasaje de la transfiguración nosotros veamos la figura de Jesús y ahí se cure la dolencia de amor que tenemos cada uno. Y dicho esto, vamos a proclamar la palabra que va a proclamar nuestro hermano Dionisio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse a la voz,
se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, agradecemos de corazón a Dionisio por la lectura que ha hecho. Y vamos a comentar brevemente este texto que seguramente que os ha sonado a todos, porque lo hemos escuchado muchas veces, y comienza diciendo que tomó Jesús a 3 discípulos, que en algunos momentos los toma, son Pedro, Juan y Santiago, los toma. Bueno, entonces, estos 3 discípulos habían tenido problemas para entender la cruz de Jesús. Cuando Jesús les dice que van a ir a Jerusalén y allí va a ser ejecutado por los jefes del pueblo, ellos se echan a temblar y no quieren que Jesús vaya a Jerusalén. Por eso quedan un poco tentados, confusos, y Jesús, que está acompañando a los discípulos en el camino y enseñándoles el proyecto del Padre, Jesús, que cuida de los suyos, los toma. Esta palabra toma la tenemos que ver con muchísimo cariño. Los toma, les invita a subir a lo alto del monte. Entonces aquí vemos un detalle de amor de Jesús, que cuida de los suyos. De la misma manera que cuida de los suyos, podemos decir que como buen pastor, también Jesús cuida de cada uno de nosotros. Y lo saca del llano donde habían experimentado la dificultad del seguimiento de Jesús, donde querían otro Jesús distinto del que Jesús nombraba. Querían otra cosa. Entonces los saca del llano y los lleva en el monte. El monte es donde, como dirá otro texto, la luz es no para esconderla, sino para levantarla sobre el monte y que ilumine a todos. Entonces Jesús les lleva al monte para que queden iluminados. En el monte Tabor, que muchos de vosotros habéis ido a Tierra Santa y habéis visto el monte Tabor, hay que subir por una carretera con muchas curvas y se llega arriba al monte Tabor. Hay un que construyó un constructor llamado Bar-Lusí, y es un templo precioso, seguramente os acordéis, porque está lleno como de agujeros por donde entra la luz, de tal manera que el templo queda iluminado, lo mismo que nuestra catedral o la Catedral de León, cuando entra el sol por las vidrieras, quedan por dentro, cuando lo ves, es una fiesta de luz. Entonces Jesús, a estos que se habían quedado oscurecidos por el anuncio, les invita a subir al monte, no dice Tabor, pero la tradición ha visto en este monte el monte Tabor. Pero bueno, es lo de menos, porque Jesús sube con ellos al monte para que, como el templo que construyó Bar-Lusí, también ellos se llenen de luz por los poros del cuerpo, entre la luz, y sean personas iluminadas. Este templo también, ya que estos días estamos recordando mucho al pueblo de Siria, este templo está hecho como construyen las iglesias los cristianos de Siria.
Por eso, para nosotros es muy significativo. ¿Y qué quiere Jesús? Jesús quiere que tengan una experiencia de montaña, pero la experiencia de la montaña consiste no solo en subir a un monte, sino en subir a un monte para orar. Algunos de los que estáis aquí, pues habéis vivido en el desierto de Las Palmas. Y desde Castellón, yo me acuerdo hace muchos años, que había jóvenes que subían al monte, al desierto de Las Palmas, para quedar iluminados, para recibir enseñanza de los que estaban allí, de los carmelitas que estaban allí, y quedar iluminados. Bueno, pues, entonces, para tener una experiencia de la montaña, no basta solo ir con un grupo de compañeros y amigos, vestirse de montaña y subir, sino que aquí nos dice el texto que para tener experiencia hay que subir a la montaña para orar. No hace mucho estuvimos en el monasterio de Santa Casilda, y allí ¿qué hicimos? Subir, pero no solo por un afán de escalar, sino para orar con aquella Santa Casilda. Bueno, entonces, esto es lo que pretende Jesús. Les saca del ruido y les lleva al silencio. Les saca de la oscuridad y les lleva a la luz. Les saca del aislamiento y los lleva al encuentro. Precioso esto, un detalle de Jesús que lleva a los suyos a tener una experiencia. Y dice que el texto que es para orar. Y aquí nos detenemos un momento para señalar que una de las características del evangelista San Lucas es la oración. Es el evangelista que más destaca y que mejor presenta a Jesús en oración. La oración siempre aparece en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Y la oración consiste en ver en la oscuridad la luz, en ver a Jesús en todo lo que tenemos delante. San Juan de la Cruz lo expresó con unos versos preciosos. Este ver a Jesús en todo lo expresó cuando dijo: mi amado, ¿dónde está mi amado? Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Entonces, Juan de la Cruz es el que ve a Jesús en todo lo que tiene alrededor, no solo en la naturaleza, sino también en las personas. Y esta es una enseñanza muy hermosa que podemos sacar de este Evangelio. Subir a la montaña para ver a Jesús, para ver la luz. Pero también podríamos decir mil experiencias. Salimos de casa no solo para comprar, no solo para hacer un recado, salimos de casa para ver a Jesús. Llamamos por teléfono a una persona no solo para preguntarle cómo le ha ido, que está bien, sino que llamamos a una persona para ver en esa persona a Jesús. Ver a Jesús en todo. Mi amado, las montañas, bueno, ahí tenéis esos versos preciosos de San Juan de la Cruz. Y Jesús nos invita también a nosotros a entrar en una experiencia fuerte de oración, para verle a Él y para vernos nosotros, porque la luz no solo sirve para que le veamos, sino también para vernos. En la primitiva iglesia, según dicen los historiadores, los que han buceado estos primeros momentos, cuando se reunían los cristianos en las catacumbas, que eran lugares oscuros, encendían las velas que ahora nosotros encendemos en la Eucaristía, las encendían
para verse unos a otros, para verse los rostros, porque viendo a los hermanos veían la comunidad y viendo la comunidad veían a Jesús. ¿Y cómo sigue este texto? Dice, mientras oraba, en realidad Jesús subió con los discípulos también para orar. Pero aquí dice el texto, mientras Jesús oraba, ¿qué pasa? Que el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Bueno, por tanto nos detenemos en esto, mientras oraba, porque la oración es fuente de transformación. Cuando una persona está de verdad en oración, termina con el rostro iluminado. Y en esta iluminación, en este resplandor, en este brillar de los vestidos, Jesús está mostrando un anticipo de su gloria. La oración le da una alegría, la oración es un milagro de luz, un diálogo de amor, una experiencia de comunión. Esto también lo hemos experimentado. Vamos a orar no solo para cubrir un expediente, sino que vamos para, como dice el Salmo, hoy un salmo de los que hemos orado, contempladlo y quedaréis radiantes, y vuestro rostro no se avergonzará, y podemos mirarnos en el espejo no para ver si estamos más guapos o menos guapos, sino para ver en nuestro rostro el rostro de Jesús glorificado. En este brillo, en este resplandor del rostro de Jesús y de los vestidos que brillaban, aquí se manifiesta en la hermosura del Padre, la hermosura del Padre. Cuando nosotros oramos, dice el libro de los jueces, muy bien dice, aquellos que lo aman son como el salir del sol con todo su fulgor. Por tanto, orar y orar amando, estando con quien sabemos nos ama, es como un salir del sol, como un nuevo resplandor. Por eso los orantes son luces que aparecen en medio de la ciudad. No nos damos cuenta, ¿verdad? Porque no vamos a ir con sonrisa de profidente, todos, ¿verdad? Pero cuando uno ora, lleva la belleza del rostro de Dios en él, en ella. Por lo tanto, los grandes acontecimientos de la vida acontecen en los momentos de oración. Y ahí que San Lucas dé tanta importancia a Jesús orando. Edith Stein, una gran mujer judía, carmelita, testigo, decía que en el diálogo amoroso de un alma con Dios germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Esto es mucho decir, ¿verdad? O sea que cuando estamos ante el sagrario o cuando estamos ante la palabra, con sencillez, con nuestros despistes, dice Edith Stein, germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Esto es maravilloso, porque le da a nuestra oración una trascendencia impresionante. Bien, entonces, en la belleza de Jesús está la belleza del Padre. En otro texto dirá, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Cuando vemos a Jesús glorioso, estamos viendo la belleza del Padre. Yo conocí una vez, y seguramente algunos de vosotros habéis conocido, a un sacerdote llamado Marcelino Legido. Él vivía en Salamanca, en los pueblos más pobres
de Salamanca en aquel momento, los que lindan con Portugal. Y entonces una vez fuimos el padre Fernando, que en gloria esté, y un servidor, a pedirle algo para la revista Orar. Y él no quería mucho hablar, porque decía que esto es mejor vivirlo, pero aún nos dijo que él los veranos descansaba yéndose al monte para estar con el Abba. Descansaba viendo la belleza, el resplandor del Abba, que se reflejaba en Jesús y se reflejaba también en él. Seguimos con el texto. Dice que de repente 2 hombres conversaban con él. Ya sabéis quiénes eran estos 2, Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, también con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Bueno, de repente 2 hombres, Moisés y Elías. Moisés representa la ley. Para un judío lo más grande es la ley y los profetas. Entonces los 2 personajes que aparecen ahí son Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y esto es también precioso, dialogan con Jesús. Nosotros en la liturgia también dialogamos con Moisés y los profetas. De hecho, leemos textos del Antiguo Testamento, dialogamos con ellos, lo mismo que Jesús dialoga con los 2 hombres. Y los 2, al dialogar con Jesús, le dan autoridad, cosa que no se la van a dar en Jerusalén, se la van a quitar, y se la van a quitar quitándole la vida. Pero estos le dan autoridad a Jesús. ¿Y de qué hablan? Hablan del éxodo. Todos sabemos lo que es el éxodo. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y el Señor envía a Moisés para que realice un éxodo, una salida del pueblo de la esclavitud a la libertad. Por eso hablaban del éxodo. ¿Y cómo se realiza la liberación de todos nosotros? ¿Cómo se realiza? A través de la muerte. Por eso hablar del éxodo es hablar de la muerte, pero una muerte que es para la vida. Hablaban del éxodo, de lo que realmente importaba. Y estos 2, Moisés y Elías, son una presencia alentadora para Jesús. De la misma manera que en el Evangelio más adelante, cuando llegue el momento de la pasión, aparecerán 2 mujeres que son presencia alentadora para Jesús. Una es aquella pobre viuda que echó 1 centímetro o 2 centímetros en el cepillo del templo, y Jesús dice: aquí está el amor del Padre. ¿Queréis ver el rostro del amor del Padre? Pues mirad a esta pobre que ha echado. Ella es presencia alentadora de Jesús. Y otra mujer, más joven, que rompe el frasco de perfume a los pies de Jesús para enjugárselo con sus cabellos. Y también Jesús ve ahí el amor del Padre. Por eso ellas son presencia alentadora para Jesús. Lo mismo que Moisés y Elías son presencia alentadora. Mientras tanto, ¿qué pasa con los discípulos? Pues lo que suele pasar a veces con ellos y con nosotros, que los discípulos estaban dormidos. Bueno, los discípulos siempre tienen problemas con el sueño. ¿Sabéis también cuándo se duermen los discípulos en un momento especialmente importante para Jesús y para todos? En el huerto de los olivos. Allí también se dormirán y Jesús les tiene como que despertar para que estén atentos a ese momento. Pero ellos dice que estaban dormidos. Pero se espabilaron y les dio tiempo a ver la gloria y a los 2 hombres que estaban con él.
Y sigue el texto diciendo: mientras estos, Moisés y Elías, se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el evangelista, no sabía lo que decía. Bueno, entonces nos fijamos en esto, que Moisés y Elías se alejan de Jesús después de haber hablado del éxodo, de su entrega por amor para la salvación de todos. Se alejan. Y Pedro, que es, como sabéis por otros pasajes, es el que siempre tiene que estar haciendo algo, no sabe estar quieto. Pedro es el que quiere hacer algo, y lo que quiere hacer es pues algo que todo judío sabía que habían hecho los israelitas en el desierto, y lo que habían hecho en el desierto era que construían tiendas con ramas para recordar la Pascua del Señor. Y por eso, en una de las veces que estuvimos en Tierra Santa, coincidimos con esta fiesta de las ramas, y en el hotel donde estábamos no había más que ramas, porque los judíos que vienen de todo el mundo construían todo y adornaban todo con ramas de árboles, tiendas para festejar la Pascua del Señor. Bueno, entonces Pedro siempre intentando hacer algo. Pero Pedro, hay otra cosa también que nos vamos a fijar, y es que Pedro quiere atrapar ese momento. Como se está bien, él quiere que ese estar bien se prolongue, no se termine nunca, y por eso su deseo de construir 3 tiendas y de hacer allí la vida, ¿verdad? Como estamos tan bien, bueno, entonces el evangelista dirá, no sabe lo que dice, este no sabe lo que dice, y Jesús no presta atención a su sugerencia. Bueno, Santa Teresa, en las Quintas Moradas, dice que a veces pensamos que la oración es estar a gusto, tener placer, experimentar que estamos muy bien, Y dice Santa Teresa que no, hermanas, que la oración no es esto, que la oración es que si ves a una enferma, dejes el gusto que estás teniendo ahí en la oración y vayas a atender a esta enferma. Y que si ves que alaban mucho a una hermana, te alegres mucho más que si te alabasen a ti. Y que cuando veas faltas en las hermanas, pienses que son faltas tuyas y las encubras. La oración no es lo que a veces pensamos, disfrutar. Por eso hay gente que a lo mejor va a la oración pensando encontrar un gusto permanente. Y cuando llegan momentos de sequedad o momentos de silencio, dicen, ahí te quedas, ¿verdad? Me voy porque yo esperaba que esto fuera otra cosa. Bueno, por tanto, Pedro quería prolongar el momento de gozo que tiene ahí. Yo creo que lo mismo que nos pasa a todos. Esto no quiere decir que en la oración no experimentemos gozos. Por ejemplo, San Pablo dirá que fue llevado al 5.º cielo, ¿verdad? De alegría y de gozo, fue llevado al 5.º cielo. Y todos los santos y también nosotros hemos experimentado en algunas ocasiones el gozo de estar con el Señor, de estar con Jesús. Pero esto no hay que prolongarlo hasta el infinito, sino que, aunque digamos nosotros, qué bueno es estar aquí, cuando hemos celebrado, yo me acuerdo cuando celebrábamos Pascuas juveniles en León, cómo quedábamos todos tan encendidos y no queríamos abandonar Armunia, donde estábamos aquí con este gozo en el corazón. O también cuando hemos celebrado tantas veces los encuentros de amigos de orar en los que habéis participado, cómo quedábamos encendidos, y uno no quiere volver a la vida ordinaria. Sin embargo, aquí en este texto se nos va a decir que
La experiencia contemplativa es para bajar al llano, para bajar a la vida y ahí seguir el camino de Jesús, que es tratar de hacer el bien a todos, especialmente a los más pobres, a los pecadores, a los más solos. Bueno, esto es lo que no entendía el bueno de Pedro, que decía, es bueno estarnos aquí. Y Jesús le va a decir, es bueno, pero hay que bajar, hay que bajar. Por eso esta ha sido una experiencia de luz, pero para caminar en el día a día por el barro. Y sigue diciendo el texto, todavía estaba diciendo esto, el Pedro, todavía estaba diciendo esto, que quería prolongar ese gusto. Cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. ¿Y por qué esto? Pues porque los israelitas temblaban al entrar en la nube, porque era algo que no manejaban y por eso les daba miedo. Y cuando viene la nube símbolo de la presencia de Dios, tenían miedo de ver a Dios, porque pensaban que el que veía a Dios moría. Y entonces entran en la nube y empiezan a temblar. Pero desde la nube se oye una voz que dice, este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Bueno, aquí nos detenemos un momento también, porque en Lucas quiere decirnos quién es Jesús. Y nos hemos preguntado en textos anteriores, ¿quién es este? ¿Quién es este? Bueno, pues la respuesta a quién es este viene dada desde la nube por la voz del Padre. ¿Quién es este? Pues este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo en medio de la nube. Este es mi Hijo, escuchadlo. Que recordamos también a María, que en las bodas de Caná dirá algo parecido. No escuchadlo, pero dirá, haced lo que Él os diga, que es escuchadlo también. María también, como el Padre, dice, escuchadlo, haced lo que Él os diga. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra decisiva, la palabra realmente valiosa para el ser humano es la de Jesús. No es la de Moisés y la de Elías, que se han retirado, que han sido muy importantes, pero ahora la voz definitiva es la de Jesús. Por eso las demás palabras pasan a un segundo plano. Y esto lo vivió Juan de la Cruz y lo expresó con otra frase genial, que seguramente os suena. Dice Juan de la Cruz, una palabra, lo dice en los dichos de luz y amor, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. La palabra definitiva, la palabra que tenemos que escuchar es a Jesús. Por eso la oración es aprender a escuchar a Jesús. Subir al monte es aprender a ver a Jesús y a escucharle. Vivir la vida es aprender a ver a Jesús en aquello que nos pasa, no solo en lo glorioso, sino también en lo dificultoso. El Padre nos lo dice, por tanto, con toda claridad. Jesús es todo para nosotros. Si pudiéramos expresar lo que hay en nuestro corazón y respondiéramos a la pregunta, ¿qué es lo más grande para ti? Lo más grande para ti, para mí, diríamos es Jesús. La presencia de Jesús, que ocupa el centro de nuestra vida. Y otra santa carmelita, Santa Isabel de la Trinidad, lo dice también en la oración a la Santísima Trinidad,
lo dice de una forma bellísima. Dice ella: oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote, quiero hacerme dócil a tu enseñanza para aprenderlo todo de ti. Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero fijar siempre la mirada en ti y morar en tu inmensa luz. Es un texto muy denso, muy hermoso, que podemos aprovechar esta semana para orar con él. Oh Verbo eterno de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote para aprenderlo todo de ti. Bien, por tanto, Elías y Moisés no son lo fundamental. Se han retirado y queda Jesús, que es el que escucha estas palabras impresionantes del Padre. Escuchar es aprender a dar la vida como Él. Por eso vamos a bajar al terreno llano, donde están las cruces de las gentes, para ayudar a muchos a llevarlas. Y terminamos con un texto, con el texto que dice: después de oírse la voz del Padre, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Bueno, Jesús se queda solo. Y Jesús se queda solo, anonadado en su humanidad, volviendo a caminar con ellos como un hombre cualquiera, como dice la carta a los Filipenses. Se rebajó como un hombre cualquiera. Entonces Jesús va caminando solo. Ya no hay ni monte, ni luz, ni voz, ni Moisés, ni Elías. Jesús solo, pero Jesús siempre con los discípulos, en la kenosis o en el anonadamiento, como uno de tantos. Y ellos se quedan a solas con Él, que es de alguna manera nuestra vida. Nosotros tampoco tenemos muchos momentos de transfiguración, de luces, de voces, pero sabemos que siempre Jesús va caminando con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede pasarnos de todo, pero sabemos que Él nos dará siempre la mano. Y en los momentos difíciles, Él nos cargará sobre sus hombros y por eso su pisada sobre la arena será una huella más profunda, porque nos lleva a nosotros. Entonces, ¿a dónde irán ahora los discípulos? Pues con Jesús bajarán del monte, porque es importante subir, pero también hay que descender. ¿A dónde descendemos? A la verdad pequeña de nuestra vida, a aprender que tenemos que recorrer el camino sin grandes milagros, como decía Santa Teresita. Tenemos que caminar, pero siempre con Jesús. Y por eso los discípulos guardan silencio. No, hasta Pedro, que era el que siempre se lanzaba a hablar, ahora guarda al silencio. Un silencio que va a consistir en callar y en obrar, como dice el letrero que algunas veces os he recordado y que está en la puerta de las Carmelitas de Burgos. Un cartelito que dice encima de la puerta: callar y obrar. Bajan del monte para ir con Jesús obrando, haciendo el bien, y después de la resurrección irán por todos los sitios para callar, para hacer el bien a los que no han subido al monte, pero necesitan saber la experiencia de la evangelización. Y vamos a cantar un canto que algunos sabéis, también un texto de San Juan de la Cruz, precioso, que dice: el lenguaje que él más oye solo es el callado amor. El lenguaje que nuestro Dios más oye de nosotros es
el callado amor. Por eso, a veces en la oración ni siquiera nos salen pensamientos bonitos. A veces estamos un poco o muy secos, pero lo que Dios oye es el callado amor, un amor que no mete mucho ruido, ni es un amor que alardea, sino que es un callado amor. El lenguaje que el más oye solo es el callado amor, solo es el callado amor, solo es el callado amor. Y para la meditación, pues ya llevamos mucha materia, porque este Evangelio es muy rico. Llevamos mucha materia para orar esta semana, pero la pregunta que nos hacemos, ¿tienes conciencia de ser como un templo lleno de agujeros de luz, donde la presencia luminosa de Jesús te inunda y te acompaña por completo? ¿Tenemos conciencia de que no estamos huecos por dentro, sino más bien tenemos muchos huecos donde entra la luz y donde entra el amor? Bueno, ¿cómo es una persona transfigurada? ¿Habéis visto personas transfiguradas? ¿Habéis visto? Personas que cuando las miras te das cuenta enseguida que tienen luz. ¿Habéis visto personas de este tipo? Había aquí un hermano de La Salle, un hermano que nos quería mucho y le queríamos mucho. Y él dice que una vez entró en una comunidad y allí, sin saber quién era uno que después ha demostrado ser un santo, él mirando a los hermanos se dio cuenta de que uno tenía la mirada luminosa. Ser santos es tener esta mirada e ir así por la vida. ¿Habéis visto cuando una enamorada o un enamorado ve venir, o una persona amiga ve venir por la calle a una persona querida y amiga, cómo se le ilumina el rostro? Alguna vez lo hemos visto. No vemos a la otra persona, pero vemos el rostro de la persona que se ilumina. Bueno, entonces, ¿cómo es una persona transfigurada? Y también, tú y yo y cada uno de nosotros, ¿vivimos transfigurados o desfigurados? ¿Cómo vivimos? Y la última pregunta, ¿cómo transfigurar la vida de la gente que nos rodea? ¿Cómo ayudar a transfigurarlos, a darles luz, a darles vida? Bueno, para orar, pues dos o tres detallitos. Primero, orar, mirar a Jesús. El Salmo 44 dice esto tan bonito: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Mirar a Jesús. ¿Cuál será nuestra oración y nuestra vida? Mirar a Jesús, poner los ojos en Jesús, mirar a Jesús. O también, como dice Santa Teresa, en una de las poesías que a mí más me gusta, dice: oh hermosura, que excedéis a todas las hermosuras. Oh hermosura, que excedéis a todas las hermosuras. Teresa, que era una mujer enamoradiza, cuando se encuentra con la hermosura de Jesús, ve cómo eso unifica todos sus amores y pacifica toda su tensión y su lucha. Oh hermosura, que excedéis a todas las hermosuras. Y también nos puede ayudar el texto de San Juan de la Cruz que hemos leído: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, que es una forma de ver a Jesús en todo lo que hacemos.
y para en la cena que recrea y enamora. ¿Y cómo contar al mundo la nueva manera de vivir? Pues transfigurando el ambiente. Hay personas que transfiguran el ambiente. Hay personas que te las encuentras y su conversación te ha dejado ensanchado el corazón. Y hay otras personas que te las encuentras y después de haber estado hablando un rato, te han dejado encogido el corazón. ¿Cuál sería la manera? Pues vivir transfigurando ambientes, transfigurando personas y presencias. Os cuento que Santa Teresa dice que algunas veces le tocaba hablar con personas, y a veces mucho rato, y le dejaban el alma acongojada. Y ella se daba cuenta de que había quedado en ella esta congoja. Y dice que cuando terminaba la conversación, iba corriendo donde alguna persona le ensanchara el corazón, porque era capaz de vivir de forma transfigurada. Y también aquí tuvimos la suerte de conocer muchos años a una mujer que Charo se acordará, y alguno, llamada Loli Llonis, de San Sebastián. Y esta mujer tenía el marido pues muy grave en el hospital. Iba la gente y, bueno, pues ya sabéis las conversaciones que tenemos, ¿verdad? Son conversaciones que muchas veces no esponjan el ánima, el alma. Y hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban, y pobrecito, y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando se iban, el marido le decía: Loli, léeme los salmos, porque necesitamos hablar de experiencias que no me hundan más, sino que me levanten y me ensanchen el corazón. Por eso, nos animamos durante esta semana a ser personas transfiguradoras de ambiente y de las personas. Pues bueno, si es así, feliz aventura, ¿verdad? Bueno, y antes de terminar, os recuerdo que el jueves de 5 a 7 tenemos una experiencia de silencio y de adoración que preparan Marie Noel y Charo. Entonces, los que queráis acercaros aquí a las 5 de la tarde. Los que estamos arriba, pues algunos bajaremos un poco más tarde, pero bueno, vosotros empezáis esta experiencia de silencio y adoración en la Cuaresma. Feliz aventura, amigos y amigas de orar, personas transfiguradas. Nos vemos entonces o el jueves y si no, el próximo martes, si Dios quiere. Gracias.